problemas muy específicos o muy sobre aminoácidos y sobre genes, ya para enfermedades pues realmente muy muy raras. Y por ejemplo, hablando como en términos pues muy específicos, cuando una familia no puede pagar un tamiz ampliado, digo, para que no se quede como ese sentimiento de que ching, lo podría pagar, hablamos de que estas enfermedades, las 5 que detecta el tamiz básico, sí serían como enfermedades las digamos, más importantes. ajá, Sí, de las más raras, pero las más, no sé cómo decirlo, las más comunes entre las raras. Entre las más raras, así es, esa es una buena manera de decirlo. Las enfermedades que detecta el tamiz metabólico ampliado son ya para enfermedades genéticas muy específicas, que efectivamente, como tú bien dices, si no se puede hacer más que el básico, es buena opción. O sea, con esas son las más importantes a diagnosticar. De las enfermedades que diagnostica el ampliado, ¿cuáles serían las más pues ya algunas como las de miel de Maple, orina de miel de Maple, otras muy así, muy raras, que es como una en 10,000, una en 100,000, que no representan como mayor problema no diagnosticar. Ok. Y más o menos, ¿qué costo tiene un tamiz ampliado? Que tú nos puedas como orientar para que nos podamos dar una idea de cuánto dinero voy a gastar si yo quiero a mi bebé hacerle el tamiz ampliado. El tamiz ampliado más o menos en el medio privado, dependiendo de hospital, clínica, etcétera, está entre los 1,800 y los casi 3,000 pesos, dependiendo también del rubro, la cantidad, etcétera. Pero ya el más ampliado, como unos 3,000 pesos. 3,000 pesos, ok. ¿Y cómo es el procedimiento para tomar un tamiz? El tamiz se toma con muestra de sangre de bebé, se obtienen unas 4 a 5 gotas del talón. Después de calentar un poquito el talón del bebé, se hace un piquetito con una jeringa pequeñita, con una agujita, y se obtienen entonces estas 5 gotas. Esas gotas se envían al laboratorio en un papel especial que se le realizan los procedimientos ahí mismo, bioquímicos, y detectan entonces estas enfermedades. Ok, y me imagino que no es muy doloroso para el bebé. No, la verdad es que, siguiendo con todo nuestro rubro de la lactancia materna, la punción se puede hacer durante la alimentación, que funciona entonces, este reflejo de succión funciona muy bien para calmar el dolor. Entonces es algo momentáneo, ya saben, únicamente va a molestar el primer piquete, pero la extracción como tal de la sangre no debe de molestar. Ok. ¿Y cuándo es el momento ideal para poder realizar el tamiz? Porque anteriormente creo que se los hacían inmediatamente y ahora ha cambiado. Ahora ha cambiado un poquito. Si van a realizar el tamiz en medio público, en centro de salud o en el IMSS, importante que vayan en los primeros 5 días después del nacimiento, entre los 2 y 5 días. 2 y 5 días. Ajá. Si es parto, pues el siguiente día de nacimiento y hasta el 5.º día. Eso es importante porque ahí sí en centro de salud son muy estrictos con esto del cumplimiento de los días, porque las enfermedades a diagnosticar sí es como el pico máximo o el mejor momento para hacerlo. El tamiz ya extendido, el que se hace por medio particular, tenemos hasta los primeros 14, 21 días para detectar sin problemas ciertas enfermedades. Ya después de este tiempo ya no vale la pena hacerlo porque los niveles hormonales van cambiando y ya es muy difícil que diagnostiquemos algo. Okay. Nos están diciendo que se escucha como muy bajito el sonido, entonces hay que recordarnos un poquito para ver si nos escuchamos un poco más. Por favor, las dudas que vayan teniendo, comentarios, cualquier cosa, háganoslo saber de una vez para que la doctora Ana nos pueda resolver esas dudas, ¿no? Ahorita que la tenemos en vivo hay que aprovecharla, ¿de acuerdo? Y pues qué otra cosa, también hablar dentro del mismo tamiz metabólico, pues la importancia, ¿no? de este tipo de enfermedades que son como las que nos van a limitar pues el desarrollo de nuestro bebé. ¿Qué otros tipos de tamizaje hay para los bebés? Porque el más común que siempre como que nos lo pide el médico es hazle el tamiz neonatal, el metabólico. Así es. Ya hay muchos,
Uno de ellos es el auditivo. Ese sí se tiene que realizar también dentro del primer mes. Es un aparatito nada más que se introduce en el oído del bebé y envía una onda y responde pues a las vibraciones de la membrana timpánica del bebé. Este sí hay que hacerlo después de la primera semana para que la cantidad de líquido amniótico que todavía pueda tener el bebé ya haya desaparecido y que entonces sea más fácil para el equipo detectarlo. Si pasa, que puede suceder pues, de que reprobemos el tamiz inicial, se tiene que repetir una vez más, una semana después. Si vuelve a reprobar, entonces ya se pasa a un siguiente nivel de detección, ya con emisiones otoacústicas ya más específicas. Eso es en casos, pues, de, como les digo, que no se detecte movimiento de membrana. Ok. ¿Y tampoco es doloroso para el bebé? Nada, ese sí no molesta nada. Lo podemos hacer de la misma manera que les sugería hacer el tamiz auditivo, perdón, el metabólico, pegado a mami, comiendo, y ahí se puede hacer el estudio. Este estudio dura alrededor de unos 15 o 20 minutos máximo, en lo que obtenemos esta respuesta que hablábamos de la onda. Ok. Nos pregunta Gisela, ¿qué enfermedades detecta el tamiz que no es ampliado? A ver, díganos por favor si ya nos escuchan bien, si ya quedó como el sonido más encerrado para poder escucharlos también, bueno, más bien que nos escuchen y nos puedan escribir sus dudas, ¿no? Y pues bueno, las que no detectas son estas que hablábamos, son ya niveles de aminoácidos. No, pero pregunta qué enfermedades detecta el tamiz que no es ampliado. No es ampliado, las que ya hablábamos, perdón. Es fenilcetonuria, galactosemia, fibrosis quística, hipotiroidismo congénito y hipoplasia suprarrenal congénita. Ok, nos dicen que ya se escucha muy bien, ¿verdad? Entonces son esas 5 enfermedades. A lo que voy es, si yo no puedo pagar un tamiz ampliado, no se estresen tampoco, pues. No. Finalmente el gobierno lo que hace es darnos el tamiz, el que ya nos dan, pues, el que pagamos impuestos. Exacto, el que pagamos todos. todos. Entonces tampoco se me estresen. Y otra cosa, perdón, pero no paguen tamices que son de estos 5 elementos, porque tenemos derecho a ello, ¿no? Entonces, sí. Sí, o sea, si tú quieres pagar un tamiz, pues entonces sí pide que sea el extendido. Porque si vas a pedir el básico, pues mejor vete a centro de salud. Exacto. La verdad. Sí, y sí, o sea, volver a hacer hincapié en esto. No se estresen si no pueden pagar el ampliado. Finalmente, el que es el básico detecta las cosas más raras, dijimos entre las... Ya lo otro no es que condicione pues el desarrollo del bebé. Sí lo hará, pero ya nos van a dar más manifestaciones. Y es importante que sepan que en el básico realizado en el centro de salud, si todo sale bien, no les van a llamar. Si sale algo mal, se reportan con ustedes al teléfono que dejen y tienen que entonces ya ir al centro de salud y hacer el seguimiento. Entonces, si después de 3 semanas de haber tomado el tamiz no tienen respuesta del centro de salud, es que ya está todo bien. Todo está bien. Ajá. Okay. Y fíjense, chistoso, pero en el tamiz neonatal, en este que les platicamos, se detecta la galactosemia, que es una de las contraindicaciones de las cosas muy raras, pues, por las que de verdad las mamás no podrían lactar, ¿no? Hablando de esto, porque muchas viene luego ese mito de es que mi leche no le cae, ¿no? Como metiéndome un poquito en este sentido. La galactosemia es una enfermedad donde el bebé no metaboliza una sustancia que se llama galactosa, y ahí sí no podría amamantar porque esta galactosa se va acumulando en el cuerpo. Y esta enfermedad, como ustedes ya escucharon a la doctora, se va a diagnosticar desde el nacimiento. Entonces, para que muchas mamás es una duda común, es que mi leche no le cae. No, tu leche sí le cae. Si no le cayera de verdad, sería una situación grave y se llama galactosemia. Así es. ¿De qué otro tamiz podemos encontrar? Está el tamiz cardiológico, que ahí buscamos detectar enfermedades cardíacas, malformaciones del corazón que no se asocian más que a variaciones en cuanto a la presión cardíaca y los niveles de oxígeno. Ese simplemente es tomar la presión y la oximetría de pulso con un aparatito que mide la cantidad de oxígeno que entra al cuerpo. Se toma en extremidades superiores e inferiores. Si hay variaciones en esta, entonces mayores de cierto rango, entonces ahí sí ya estamos obligados a hacer un estudio ya más específico de corazón, un ultrasonido cardíaco para buscar algo más.
Si sale ya todo bien en el ultrasonido cardíaco, nos desentendemos de problemas. Okay. Ya hay otros tamices que podemos realizar, que es el tamiz oftalmológico, que es muy raro que se haga todavía aquí en México, apenas está iniciando todo esto para ver como que la capacidad de la pupila, la refracción de la luz, que no haya alguna tumoración, etcétera, pero apenas eso es lo que se está utilizando, no hay, no se podría ofrecer todavía, digamos. ¿Y estos tamizajes en dónde los podemos realizar? El tamiz metabólico como tal, entonces ya quedamos centro de salud, alguna clínica del IMSS o ir a algún laboratorio particular. El tamiz auditivo, ese se puede realizar en algún centro que ofrezca la realización del tamiz. En el caso de al menos de niños, cuando van a su consulta de primera vez, no se les cobra el tamiz auditivo, ahí tenemos el equipo y se incluye en el costo de la consulta. Importante que lo sepan porque por fuera anda como por 800, 900 pesos. Entonces, ahí pues es otro gasto más que se tiene que hacer. Y el cardiológico igual, lo hacemos nosotros ahí, tampoco les genera costo. Y si no, sí tendrían que hacerlo con algún, ahí mismo en hospital. No todos los hospitales lo hacen, el tamiz cardiológico. Ok, muy bien. Oye, Ana, y te iba a preguntar sobre el tamiz, ya me acordé. Ok, por ejemplo, una mamá que no tiene seguro social, lo puede hacer en centro de salud. En centro de salud y en IMSS, todos tenemos derecho a acudir al IMSS, seamos o no derechohabiente, podemos acudir ahí para la aplicación de vacunas y toma de tamiz, eso es derecho universal. ¿Los hospitales civiles también? En civiles también, igual tamiz y vacunas. Entonces, ahorita vamos a hablar de vacunas, pero ya saben entonces la importancia del tamiz, qué sucede si no lo hago, cuáles serían pues, los riesgos potenciales. Finalmente es algo preventivo para no llegar cuando hay una complicación, no tiene costo, tenemos derecho a este, si queremos el ampliado lo podemos buscar, y ahora sí podríamos ver diferentes costos. Y algo vale la pena que si en la familia de papá o mamá hay antecedentes de enfermedades metabólicas raras, ahí sí yo directamente me iría con el ampliado. Con el ampliado, Enfermedades metabólicas raras, como las que se pueden detectar. Las que se pueden detectar, es lo que les decía, las de miel de macre, algunas fenilcetonurias más específicas o más graves. Ya de entrada una galactosemia vale la pena que se detecten más errores innatos del metabolismo. Así es. Así que tenemos como ya una predisposición. Ya una predisposición, así es, si mi hermanito tuvo algo de esto o tiene hipotiroidismo, ahí ya de plano hagamos de todo al bebé, ¿no? Valdría la pena. Por este factor de riesgo. Entonces, que quede claro más, no es una moda, no es de que si quiero hacerlo o no lo quiero hacer, no es de que pienso que no vale la pena o de que es que estoy recién parida y no quiero ir. Es algo que de verdad es preventivo y no se nos puede pasar de largo hacer el tamiz. No, tienen que, o sea, y vale la pena recalcar esto de los 5 días para sector salud, porque si no luego ya de plano ya no se los van a hacer. Ok. Bueno, nos pregunta Tania, ahorita resolvemos Tania esa pregunta, pero nos pregunta, no sé si sea muy acorde el tema, pero tengo dudas acerca de la circuncisión. A mi bebé se le hicimos, pero hace poco un médico, no se le hicieron, pero hace un poco un médico les decía que tiene muy cerrada la abertura, tiene 2 años. ¿Cuándo sería prudente revalorar si pero no? Ya ahorita sería prudente ir viendo, hacer una revisión inicial. Y si requiere cirugía o no, ya nos esperamos a que el pene crezca un poquito más, que es hasta los 3 años. Si requiere entonces la circuncisión, pero eso ya se tiene que ver de acuerdo a las características de tu bebé, Tania. Ok, muy bien. Bueno, si tienen alguna duda sobre el tamiz, escríbanos, ya quedó muy claro, muy claro a qué se refiere el tamiz, no duele, no tiene costo. Gracias, ¿no? Pasamos al siguiente tema. Ahora parece que vamos como a las carreras, ¿no? Sí, es que los días nos extendimos. Vamos a hablar sobre vacunas, ¿de acuerdo? Escríbanos también. Este tema de las vacunas es súper controversial porque ahora están estas corrientes de no lo vacunes, le ponen cosas malas a las vacunas. Las nuevas tendencias son de que las vacunas pueden causar trastornos inmunológicos, déficit de atención, hiperactividad, autismo, otra cosa que las acusan de, pues yo creo que no vale la pena. Que no vale la pena.
La verdad es que vale la pena, ¿eh? O sea, en México, que somos un país como, por ejemplo, hablando de la tuberculosis, que es un país donde es tan común la presencia de esto, vale la pena la vacuna. O sea, aunque deje la cicatriz, pues bueno, o sea, es parte de esto, ¿no? Es nuestra marca. La marca de nacimiento en mexicano. Pues sí, la verdad es que sí es importante. Estas dos, las primeras son la de la tuberculosis y hepatitis, una en el brazo y otra en la pierna. Si no ponemos en el primer mes la de la piernita, que es la de hepatitis, hacemos un esquema modificado que son 3 dosis, 2, 4 y 6 meses. Ok. ¿Sí? Pero entonces pues vale la pena. Igual. Pues sí. ¿Cuáles serían las vacunas? Las primeras entonces son tuberculosis y hepatitis. ¿Hepatitis qué? Hepatitis B. Hepatitis B, ¿no? Y después, ¿cuáles serían las que vendrían? Ya hasta los 2 meses, que entonces sí iniciamos con rotavirus, neumococo, hemófilos, difteria, son 4. Ok. ¿Cuáles son las reacciones de las 2 primeras? Las 2 primeras, por ejemplo, hablando exclusivamente de tuberculosis, es una reacción en piel, se inyecta ahí un bacilo modificado y va haciendo una reacción cutánea, formando pues el proceso inflamatorio normal. Va a ir haciendo primero el puntito rojo, después va creciendo como un zancudito, puede que aparezca una lesión tipo espinilla, esa no hay que puncionarla, no hay que drenarla, si lo hacen disminuimos la efectividad de la vacuna, hay que dejarla ahí y después esta se va a encostrar, dependiendo pues de la capacidad del bebé de cicatrizar, va a ser lo amplio de la vacuna. ¿Es doloroso? Doloroso como un piquete, pero como tal esta vacuna prácticamente no duele. Ok. Nos pregunta Samantha Castro, ¿con qué vacunas les puede dar fiebre? Esas son ya las del segundo y cuarto mes, las que hablábamos de neumococo, etc. Pero está muy trillado todo esto, o sea, dan una reacción de una temperatura no mayor de 37.9, que les sugiero no dar tempra de entrada, o sea, no dar paracetamol, esperar a que la reacción salga, a medios físicos, meterlo a bañar y ver también si la irritabilidad está, porque luego dicen que si anda lloroncito es porque trae temperatura. No, también puede dolerle ahí si el piquete en las vacunas del segundo mes, sí puede ser una reacción más local. Entonces nada más ver que los sitios de punción no estén muy rojos y si lo están, ponerle a lo mejor papa rebanada, algo fresco para que desinflame la zona, nada más. Okay. Aparte de papa, ¿qué más? Compresitas frías, alguna toalla con agua fría, ponérselas o meterlo a bañar con agua templada. Ok. Otra pregunta del tema anterior, dice Lumi, ¿y si tengo hipotiroidismo y no lo hice ampliado, se puede hacer algo? Es decir, Lumi tiene hipotiroidismo y a su bebé no le hizo el ampliado. Nos pregunta que si se puede hacer algo semejante o equivalente después. A ver, no leí. Mamá tiene hipotiroidismo. Ella tiene mami con hipotiroidismo. Ya, bebé no le hizo el ampliado. No, a tu bebé sí hay que hacerle al menos una vez cada año una toma de perfil tiroideo como tal. Okay. Un seguimiento de perfil tiroideo. Y por ejemplo, hablando, me surge una duda. No se lo hizo Lumi. Si se lo hubiera hecho, ¿ya no habría la necesidad de esta toma cada año? Ahí sí, como es el hipotiroidismo y por los problemas de tiroides que son muy comunes de manera hereditaria, hay al menos un seguimiento cada 3-4 años, normal, o sea, en seguimiento de pediatra. Ok, muy bien. Lumi, nos escribas si te quedó claro o si tienes alguna otra duda. ¿Y qué consecuencia puede tener no poner una vacuna como la de la tuberculosis? Aquí la tuberculosis, la vacuna es para la TB miliar o la TB ya no tanto la pulmonar, sino la tuberculosis que puede dar en ganglios o a nivel cerebral, porque esto es importante, que bueno que lo tocamos, no nos exime de tener una tuberculosis pulmonar, pero sí el estado más grave que es la tuberculosis meningi, que ese sería como lo más complicado. Una TB pulmonar, pues ya ahí es para cuando hay un estado de inmunosupresión, es raro pues que dé, pero sí hay pacientes como estado de portador de tuberculosis. Claro. Entonces vale la pena ponerse. Ok, entonces les voy a resumir lo que dijo Ana, porque a veces usamos términos que no van a entender. Si nos ponemos la vacunita a nuestros bebés,
no exime de que tengan tuberculosis en sus pulmones, ¿de así acuerdo? Es. ¿Contra qué los está protegiendo? Contra tuberculosis meningia, es decir, en alguna partecita de nuestro sistema nervioso. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque la tuberculosis meningia puede tener complicaciones severas, ¿de acuerdo? Y la tuberculosis en los pulmones, sí podría haber una tuberculosis pulmonar, pero es más difícil, tendría que estar el bebé con su sistema inmune bajito por alguna situación muy específica para tener tuberculosis pulmonar. Y finalmente la tuberculosis pulmonar es mucho más fácil de tratar que una tuberculosis en el sistema nervioso central. Entonces, una tuberculosis a nivel del sistema nervioso central, no las quiero asustar, pero ¿qué complicaciones pueden tener? Parálisis cerebral, convulsiones, una meningitis pues que amerita hospitalización prolongada. Y pues eso secuelas, ¿no? Las más importantes. Okay. El desarrollo cognitivo. Sí me gustó como que hacer mucho énfasis en esto, porque de repente pues no se la pongas. México, como lo dijo Ana en un principio, es un país que en todos lados hay tuberculosis. Y es tan fácil contagiar una tuberculosis que no nos podemos arriesgar a contagiar a nuestro bebé y no esté vacunado, ¿de acuerdo? Entonces, es algo que es pues pasajero, que la vacuna de la tuberculosis tiene muchísimo tiempo ya comprobada que es algo que todo el mundo debemos tener, no está en pruebas ni mucho menos. Así es, no, ella es muy conocida, ¿eh? Exacto. Cualquiera, igual si la ponen en centro de salud medio particular, cualquiera es buena opción, ¿eh? Así es, nunca estamos exentos de pasar junto a alguien que pueda tener tuberculosis, de verdad. Entonces es mejor vacunar a nuestros bebés y evitar alguna complicación. ¿De acuerdo? ¿Qué otras vacunas o qué otra información sobre vacunas nos puedes dar? Igual las vacunas son gratuitas en los mismos centros. En el centro de salud, igual, lo mismo. Pueden acudir ahí, si no son derechohabientes, pueden ir ahí. A veces ellos sí se ponen más estrictos con los días de aplicación, pero eso ya depende de cada unidad de medicina familiar. Y ahí ustedes investigan. ¿Y qué otras vacunas podemos ponerle a nuestros bebés que no nos dé el sistema de salud, pero que podamos decir, mi pediatra me puede decir, pues está esta, no sé, influenza? La de influenza sí, pero esa sí se las ofrece en centro de salud, entonces no hay problema. Y la temporada empieza a partir de octubre, la aplicación. Esa sí hay que aplicarla a los menores de 6 años. Y a nosotros también como adultos pues, no estaría de más. Secuelas o sobre todo pues las dudas que puedan llegar a tener los papás sobre la aplicación de esta. Sí, cada 2 años hay que estar administrando refuerzo, eso sí, sobre todo porque salen nuevas cepas de nuevos tipos de virus de influenza que se van agregando a la vacuna. Y pues importante también que pueden presentarse reacciones de la vacuna muy raras, una en 1.000.000, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, que son transitorias como mareo, marcha irregular, que con medicamentos se revierte inmediatamente y ni siquiera requiere hospitalización esas manifestaciones. Ok. ¿Y meningococo? Meningococo sí, 2, 4 y 6 meses. Y un refuerzo posterior. Okay. Esa no la da nuestro. Esa no la da, no. Esa sí la tendríamos que comprar. Sí, pero eso ya es después de los 2 años. ¿Vale la pena? Sí, porque así obtenemos una protección hasta casi del 99% para evitar una meningitis por meningococo. Ok, muy bien. Nos pregunta Samantha, dice, a mi bebé no le pasó nada en su brazo cuando le pusieron la vacuna. ¿Es normal? Parece que no le pusieron nada. Sí, es lo que hablábamos de la capacidad de cicatrización de cada bebé. Entonces, tu bebé, Samantha, no hizo reacción tan marcada, pero sí, ahí estuvo, o sea, se aplicó y listo. Ok, entonces en resumen, estas serían como las acciones primarias en un recién nacido. Su tamizaje, sus vacunas y obviamente estar vigilando el desarrollo psicomotor. Así es, ganancia de peso, algo que ya hablamos la otra vez, eso sería como que lo más importante. Fuera de que ya hubiera alguna situación, recurrir con el pediatra por alguna enfermedad, ¿no? Sería Así como es. parte del seguimiento de un bebé recién nacido. ¿Algo más que puedas agregarnos, Ana? Nada, no, pues yo creo que con esto aclaramos como la primera revisión del recién nacido, el primer o el manejo inicial. Importante que no es invasivo, las vacunas no es algo que el sistema de salud nos haya impuesto a todos para aplicar. Vale la pena la aplicación de estas por los beneficios que podemos llegar a obtener. Claro que hay reacciones adversas, pero es lo que les decía, son muy raras, una en 1.000.000, una en 10 millones,
Y si comparamos pues la aplicación de vacunas, los beneficios que ha dado con las complicaciones que se presentan, son muy pocas. La verdad es que son pocas. Sí, fíjate que eso que comentas es muy cierto. O sea, ¿qué tanto hay, cuál sería la prevalencia de la reacción adversa de una vacuna contra los beneficios a los que nos está previniendo, ¿no? Simplemente podemos comparar la prevalencia de la reacción que pueda tener la vacuna con la prevalencia de la enfermedad en la población. Claro. Entonces ahí, ok, si esto es 1 en 1.000.000 que pueda tener esta reacción de bebé, pero 1 en 10.000 que se pueda contagiar, ahí es donde tenemos que sopesar. Es mucho más importante que esté protegido a que le pueda tener una reacción adversa, ¿no? Así es. Sí, y ahí ya en las reacciones adversas pues juega un papel importante hasta la aplicación, el modus, el transporte de la vacuna, la fecha de caducidad, o sea, todo. Importante también que cuando se las apliquen les enseñen fecha de caducidad, les den como la etiqueta para que se quede en su tarjetón, para que ustedes lleven también un control. Ok. Y también nada más hacer hincapié en que, igual que con la pruebita que les hacen en el tamiz, más bien el procedimiento del pinchazo, también con las vacunas pueden aumentar los números, ¿verdad? Claro, sí, ahí mismo, y sí reducimos de manera significativa la recuperación. No tanto el dolor, probablemente lo siente igual, pero sí el control o volver a su estado normal va a ser más rápido que si no estuviera pegado, ¿no? Sí, porque ya me ha tocado mamás que me dicen, no, es que en el centro de salud me dijeron que podía broncoaspirar, porque como iba a tener un dolor muy fuerte, que iba a broncoaspirar, y pues la verdad es que claro, ni sienten cuando no, ni sienten, y la verdad es que no es un dolor, pues no es una cirugía, o sea, también seamos francos, no es una cirugía, es un piquete, todos lo hemos recibido y es algo momentáneo, no más de 10 segundos. Sí, exactamente, y aparte se lo haces de una forma, cuando está el bebé distraído en el pecho, y para ellos es como mejor, ¿no? Es más sencillo. Así es. ¿Alguna duda todavía que tengan, que quieran escribirnos en la página? ¿Alguna pregunta para la doctora Ana? Aprovechen, si no la tengan consulta, les va a cobrar. La doctora Ana, ¿les puedes pasar a tus datos? Sí, claro. Pues estoy en Minus, el teléfono del consultorio es 3641-4619. Ahí pueden hacer una cita conmigo. Y mi teléfono celular es el 333-809-2712. Así es. Pues creo que ya no hay ninguna duda hasta el momento. Cristi nos dice que debería de haber una charla sobre introducción de alimentos. Pues como ya estás empezando, ¿verdad, Cristi? Sí, Cristi, la vamos a organizar, la vamos a hacer. Creo que ya no hay ninguna duda. De todas formas, si hubiera algún comentario que nos quisieran hacer, lo pueden dejar en el mismo video, y posteriormente la doctora Ana le da una checadita a los comentarios y puede hacer, nos responde, ¿de acuerdo? Pues creo que quedó muy claro, es un tema bastante sencillo. La ciencia nos respalda que estos procedimientos se tienen que hacer. Tal vez en un futuro haya otros procesos más sencillos, por ahora son estos, ¿de acuerdo? Así es. Gracias, Ana, por habernos acompañado. Al contrario, muchas gracias. Gracias a todas las mamás y mamás. Gracias a las mamás que nos estuvieron sintonizando, a papás, abuelitos, tíos, hermanos, amigos, a todas las personas que estuvieron aquí acompañándonos. Compartan el video, queda grabado. Si hay alguna mamá que esté embarazada, que esté a punto de nacer su bebé, que ya nació y que probablemente después quiera otro, etiqueten a todas las personas. Es información que cura o que prevé. Y pues nada más. Muchísimas gracias, que tengan bonita tarde. Gracias, Ana. Nos vemos. Hasta luego.